Pero algo que me impresionó aún más fue los valores de comunidad, confianza y ayuda mutua que los pomatambinos querían revivir a pesar de todo lo que había pasado. Los problemas que descubrimos en Pomatambo, en mi opinión, no son solo problemas pomatambinos, no son solo problemas andinos, son problemas mundiales. Las experiencias de esa comunidad y los retos que desafía son los mismos que en un sinnúmero de comunidades por todo el mundo en vías de desarrollo. En Perú hay más de 6.000 comunidades campesinas como Pomatambo. En India hay más de 500.000. La televisión mundial nos da otra impresión, pero la realidad es que hoy día la mitad de los seres humanos son todavía campesinos. En la primera mitad de este libro relato las experiencias de Pomatambo durante su encuentro con la modernidad durante las últimas décadas. En la medida de lo posible, he tratado de presentar un cuento desde abajo, desde la perspectiva de esta gente humilde. Vemos en los años 50 hasta los años 70 una colisión de dos mundos, de lo tradicional y lo moderno. Las autoridades tradicionales como los Barayoks, por ejemplo, cedieron su poder a los hombres nuevos, los que hablaban español y que podían leer y escribir. Pero durante todas esas experiencias de la gente de Pomatambo hay un tema común, un tema de aspiraciones frustradas. Siempre salían de Lima promesas sin cumplir, y los pomatambinos a principios de los años 80 estaban listos para escuchar cualquier alternativa. Y por un rato esa alternativa era Sendero. Uno de los maestros en Pomatambo me contó una vez que cuando él era estudiante de secundaria a fines de los años 70 en Vilcascomán, él veía a menudo a futuros senderistas que pasaban por el pueblo. Prometían, cuando hablaban, una lucha contra la injusticia social. Entre ellos, un ingeniero describió una tecnología sencilla para el campo, unas cisternas que convertirían biomasa en un gas combustible. Pocos años después, ese ingeniero sería el camarada Feliciano, uno de los más altos dirigentes de Sendero. En los años 80, después de trabajar en la selva, ese maestro joven volvió a la zona. La zona ya estaba en plena guerra. Un día, él recibió una nota diciéndole que apareciera en las afueras de Pomatambo esa noche. Al llegar la hora, el maestro subió el cerro temblando de miedo. Los senderistas querían los nombres de unos campesinos que habían robado ganado porque los iban a matar. El maestro pidió por sus vidas y por fin cedieron. Ese temor del maestro a Sendero en los años 80 fue un contraste con sus esperanzas al oír sus promesas de justicia social en los años 70. Y para la mayoría de los campesinos en Pomatambo, así fue también. En las primeras reuniones en Pomatambo en 1980, estaban abiertos a las promesas. Entendían un poco del lenguaje del marxismo, pero pensaban por un rato que Sendero les ofrecía una alternativa. Ese optimismo duró apenas 3 o 4 años. No fue solo el problema de que los senderistas no hicieron nada en concreto para mejorar la vida de los campesinos. No construyeron las cisternas de biomasa que había descrito el camarada Feliciano, por ejemplo. También desencadenaron la violencia contra los campesinos. Y después del año 84, los campesinos se encontraban entre la espada y la pared, entre la presión del ejército y la presión de Sendero. Así me dijo un campesino en Pomatambo: ni con Dios ni con el diablo. Pero les pregunto, ¿por qué fracasó la insurgencia de Sendero? ¿Por qué perdió el apoyo de los campesinos? Se debía en parte a la violencia, pero también había un conflicto aún más profundo entre la visión de Sendero y los valores de los campesinos mismos. Los senderistas querían colectivizar las tierras e instalar grises cuadros políticos. Les habrían quitado la autosuficiencia a los campesinos y habrían desgarrado el tejido social.
Vemos aquí un contraste. La cooperación tradicional es algo orgánico. La cooperación que habría impuesto Sendero es una cooperación mecánica. Y no habría la misma dignidad humana en un mundo de uniformes y cantinas colectivas y decretos burocráticos. Y los campesinos llegaron a entender eso. Ni con Dios ni con el diablo. Fue una consigna para sobrevivir en los años 80 durante la violencia, pero también ha sido la reacción de muchos pomatambinos para con los políticos de Perú hoy en día. Porque tanto como la visión radical de la izquierda, la visión pro mercado de la derecha también implica la desaparición del campesinado tradicional. Los pomatambinos me han dicho varias veces que los políticos siempre traen su pancito en tiempo de las elecciones, pero después nunca cumplen sus promesas. Sin importar cuántas veces se pusiera Fujimori el poncho andino, o cuán andino pareciera el rostro de Toledo, la triste verdad es que los campesinos de la sierra jamás han sido una prioridad política. Han sido una reserva de votos, comprados por promesas, pero nunca han figurado en la visión capitalista del futuro. Y los campesinos mismos saben eso. Un pomatambino viejo me dijo una vez, simplemente olvidados somos. Tal vez algunos de ustedes dirán que todo eso ha sido una falta de implementación y no de la visión misma. Sin duda, muchos senderistas quisieran volver al optimismo de los primeros años. Y hay muchos pensadores de la derecha como Hernando de Soto. La visión de De Soto probablemente es lo mejor que el capitalismo puede ofrecer a los pobres del mundo. Según él, los pobres para prosperar solo necesitan pleno acceso al mercado formal. Propone darles títulos de propiedad, privatizar las tierras comunes y así convertir el capital informal, el capital muerto, en capital formal, capital vivo. De esta manera, él cree que será posible liberar el espíritu empresarial de los pobres y hacer arrancar la economía rural. En mi opinión, la visión de De Soto y otros entusiastas pro mercado sería un desastre para comunidades como Pomatambo. Ya vemos en la historia muchos ejemplos de lo que pasa típicamente. En Europa, en el siglo XVII, los grandes terratenientes privatizaron las tierras comunes en el llamado movimiento de cercamiento. Echaron a muchos campesinos de sus tierras y sabemos ya que ese proceso desembocó en el sufrimiento humano de la revolución industrial. Lo que proponen hoy día los entusiastas pro mercado es el movimiento de cercamiento de vuelta en la última frontera de la humanidad. Y otra vez significaría la desaparición del campesinado con su estilo de vida y sus valores. Hemos visto los fracasos de la izquierda y de la derecha. Ninguno de los dos ha realizado el desarrollo económico en el campo. Pero les quiero preguntar, ¿qué es lo que tienen en común estos dos lados del espectro político? Ambos han dado por supuesto que el progreso para el campesinado significa dejar de ser campesinos. Quieren erradicar la pobreza por erradicar a los campesinos mismos. Esta es la clave del asunto. Podemos arrastrar al campesinado hacia la prosperidad y destruirlo en el proceso. O bien podemos traer prosperidad a los campesinos, pero una prosperidad basada en sus valores probados por el tiempo. Y lo que propongo en el libro es una estrategia, una alternativa para construir una prosperidad ética. Creo que la importancia de lugares como Pomatambo no es como comunidades andinas, sino como comunidades andinas. Es decir, que no es una cuestión de identidad cultural, sino una cuestión de unos valores universales. Una moral austera, la autosuficiencia, el dominio de sí mismo ante la adversidad, deberes hacia parientes y vecinos, generosidad, hospitalidad, participación, de una forma de ganarse la vida anclada en una atmósfera de decencia y justicia. Esos son valores universales para el campesinado en todo el mundo. Claro que necesitan el desarrollo material, pero satisfacer las necesidades materiales no debe implicar, como muchas veces implica hoy día, el abandono de las necesidades sociales y espirituales. En el libro propongo 3 niveles de estrategia: un nivel económico, un nivel político y un nivel internacional. El nivel económico sería una estrategia limitada en la sociedad civil sin fondos del Estado. Sería una cuestión de movilizar
la reserva de capital más importante que todavía existe en esas comunidades, es decir, las tierras comunes, para financiar otro estilo de desarrollo en otros sectores, como la industria ligera, el servicio y otros. Esa reserva de capital es la última reserva de capital en el mundo que no se ha vuelto riqueza por la riqueza. Es un tipo de capital cargado de valores y expectativas sociales. A largo plazo hay que cruzar el horizonte agrario y dar impulso al crecimiento económico, pero basado siempre y guiado siempre por los valores de las comunidades mismas. Lo que propongo en el libro es como otro tipo de mercado de capital, un mercado de capital basado en la ética, en los principios de los campesinos mismos, junto con una red de cooperativas que reflejan de una manera más moderna el mismo espíritu de Aini y Minca y otras costumbres del campesinado tradicional. El segundo nivel de la estrategia que propongo en el libro es una estrategia política a nivel nacional en países como Perú. Imaginemos un partido político fundado en un programa comunitario y tradicionalista, en la visión de una modernidad con valores. Un tal partido podría ganar un tercio del espectro político, un bloque de votos más allá de los fracasos de izquierda y derecha. Si ganara una elección nacional y si trabajara con sus bases en el ámbito económico y en la sociedad civil para llevar beneficios concretos al campo, podría asegurarse su destino electoral en el largo plazo. Y últimamente, la tercera estrategia es la internacional. Trata de cruzar las fronteras y desafiar a la globalización liberal a su propia escala. Los países como Perú son la mitad o más de la población mundial. Imaginemos el florecimiento en muchos de ellos, de partidos comunitarios y tradicionalistas. El próximo paso, lógicamente, sería una alianza a través de las fronteras. Ya hemos visto muchas veces las internacionales comunistas y hoy día tenemos una internacional capitalista, es decir, la globalización. Lo que hace falta hoy día es una internacional tradicionalista, una auténtica tercera vía que tomaría impulso para redefinir la modernidad. Y creo que las comunidades como Pumatambo son el campo de batalla ideal para esa lucha de valores e intereses. Son tradicionales en el sentido de que tienen los valores y la alternativa viva ya en sus costumbres y su estilo de vida, pero también son pobres, y los que sufren la pobreza en carne propia tienen más libertad para pensar en una alternativa concreta. En fin, podemos decir que esa propuesta trata de invertir la imagen del progreso. Por muchos años la modernidad ha puesto a la gente de la sierra en la defensiva, pero los males de la modernidad pueden ser superados en el giro menos esperado de la historia, escuchando a esa misma gente. Es decir, que las comunidades como Pumatambo son el pasado de la humanidad, pero también pueden inspirar su futuro. Gracias.